Hoy es una ocasión muy pródiga para comentar muchos temas. Lo vamos a hacer con un cierto sistema para poder entendernos. Comencemos por lo que suena muy fuerte en las redes, no así en los grandes medios que están ocupados en otras tareas. Tiene que ver con la candidata a vicepresidenta de la fórmula del señor Noboa, doña Verónica Abad, que se revela como una feroz y rabiosa privatizadora. Al respecto, voy a tomar textualmente lo expresado por un ciudadano digno de nuestro respeto, pero que no está en la línea de la revolución ciudadana. Por el contrario, más bien, él fue ministro de Febres Cordero, el economista Marco Flores Troncoso. Él dice: Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia de Daniel Noboa, abiertamente se ha declarado partidaria de las ideas y planteamientos de Javier Milei y propone para Ecuador exactamente lo mismo que Milei propone para Argentina. Lo grave es que Milei, continúa la cita, quien se autoproclama anarcocapitalista, porque el enemigo es el Estado, propone desaparecer totalmente la presencia del Estado, al extremo literalmente de decir: la idea es minimizar al Estado, que el Estado solo se ocupe de seguridad y justicia, y que cuando la tecnología lo permita, se lo elimine, inclusive de los temas de seguridad y justicia. Todo será de dominio privado, dice la cita. Si yo tuviera, dice, que elegir, esta es la transcripción dicha por Milei y referida por el señor economista Flores Troncoso. Dice: si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia, porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, y sobre todos los casos, la mafia compite. Este es el ídolo de la fórmula que complementa la candidatura de Daniel Noboa para la vicepresidencia, doña Verónica Abad, quien por su parte se ha revelado efectivamente acá como alguien que propone el achicamiento, la desaparición, si es posible, del Estado, porque el Estado les estorba a los neoliberales, a los fascistas de la economía, a quienes piensan solamente en sus intereses. Y nos dice abiertamente que su propuesta es la privatización de la salud, de la educación, y por último, cuando todo esto hayan logrado, de la seguridad y hasta de la justicia, porque esta dama no respeta la autonomía de las funciones del Estado. Cree que la justicia depende del capricho del gobierno.
Y así vemos entonces que le hace un flaco favor a la candidatura de su compañero de fórmula, que ante la desesperación de todo lo que se revela en el inicio de lo que podría llamarse la campaña para la segunda vuelta, por ahí salió a decir que es un candidato de centro izquierda. Candidato de centro izquierda, el representante fiel y típico de los empresarios exportadores bananeros del Ecuador, para quienes uno de los grandes anhelos, y así lo ha dicho el candidato Noboa, es rebajar los impuestos a las empresas. Yo pregunto, ¿y quiénes tienen empresas? En un número superior a 200 empresas, los grandes grupos, el grupo Noboa, por ejemplo. Bajar los impuestos a las empresas y subirles a las personas naturales, es decir, al resto del pueblo. Una vez más se le chispoteó y viendo que metió las de andar, se declara un candidato del centro izquierda. Y lo más triste es que nadie le cree por sus antecedentes. Y por ahí ensayando una frase no tan feliz, dicha por el rugiente león cuando se produjo prácticamente la quiebra bancaria, el feriado bancario, el atraco bancario, cuando el propietario del Banco de Progreso, Fernando Aspiazo, manipuló las fibras íntimas de un regionalismo enfermizo y levantó a la gente incauta para que defiendan su banco, sus intereses. Ahí recordamos una frase poco feliz del entonces expresidente de la República, alcalde de Guayaquil, cuando frente a esa gente estafada y movilizada con engaños regionalistas, fascistas, manifestó: yo no me ahuevo. Le gustó la frasecita al Nobel candidato, al candidato nuevo de la vieja politiquería derechosa, neoliberal, privatizadora, aquella que tiene terror a pagar sus impuestos, a afiliar a sus trabajadores al seguro social, a mantener casi como esclavos a sus obreros de las bananeras. Y atrás de todo eso, como si faltara algo, pertenece el candidato Noboa al grupo de los banqueros, Banco del Litoral. Entonces el cuadro está completo. Y él desesperado declarándose de centro izquierda. Es como para reírse si no fuera tan serio que se juega el futuro del Ecuador. Así que él no se ahueva. Y en una reciente entrevista, su compañera, doña Verónica Abad, la que es tan cercana al pensamiento del extremista de la derecha más recalcitrante, Milei, Javier Milei de Argentina, dice que ya su compañero, que la tiene ganada según ella, está tratando con Israel para encargar a Israel la seguridad nacional, la seguridad de la ciudadanía. ¿Se acuerdan ustedes de Rangashit y ese escándalo que provocó aquel aventurero de la seguridad en tiempos en que la partidocracia hacía lo que le daba la gana? Y tal como dice el candidato en referencia, que es el segundo para la segunda vuelta, el segundo finalista,
Él declara con una prepotencia propia de la derecha, de esa derecha extremista. Declara que votó en la asamblea como le dio su regalada gana. Eso le oímos a un descompuesto populista, pero dicho por un ciudadano medianamente formado, realmente que suena irónico. Porque no es que votó como le dio su regalada gana, no. Él votó para la aprobación de las leyes hambreadoras, estranguladoras de la economía nacional y la consolidación del poder de los privatizadores, que era la agenda que llevó el banquero a la asamblea. Él votó para que no le rinda cuentas el presidente a la función legislativa luego de que el pueblo se levantara en el mes de junio del año pasado, 2022. Él votó para salvarle el pellejo a su carnal. Y así por el orden, él no puede venir a decirnos ahora, a riesgo de mentirle al electorado, hacer demagogia. No puede venir a improvisar un mensaje engañoso diciéndonos que eres de centro izquierda. Si eres de centro izquierda, yo soy astronauta. Divertida está la campaña. Divertida, por decirlo menos. Porque él mismo es el que acoge a pie juntillas aquel mamotreto de Augusto de la Torre, un recalcitrante neoliberal privatizador a quien por destruir la economía nacional le premiaron con un puesto en un organismo internacional y ahora viene, dizque, a presidir la comisión para salvarle al Seguro Social. ¿De qué? De las ambiciones privatizadoras de la derecha, de esa derecha política y económica. Y recogiendo el sumum de esa propuesta, el señor candidato Noboa hace suya esa aspiración y dice: hay que elevar el porcentaje de aportes, pero solo de los afiliados, solo de los trabajadores y empleados. A los empleadores no hay que tocarlos, porque ellos necesitan incentivos, pobrecitos, que se les perdone los impuestos, que se les deje explotar tranquilamente. Dice entonces que se va a incrementar, que propone incrementar el porcentaje de aportes del mísero salario de trabajadores y empleados al Seguro Social, y los que quieran jubilarse tendrán que trabajar por lo menos 5 años más de los que ahora tienen derecho a esa jubilación. ¿Se dieron cuenta? ¿Serán estas propuestas del centro izquierdo? Son propuestas neoliberales. Es el candidato que se queja de que en el Ecuador rige un nivel de salarios, dice, el más alto de América Latina. Acostumbrado como está a ver la nómina explotadora de sus ancestros, piensa que los trabajadores deben ganar menos, mucho menos, para que pasen de la pobreza a la miseria total. Este es el candidato que se proclama, irónicamente, de centro izquierda. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y comentando el tema petrolero, que vemos que no es su fuerte, porque intenta improvisar y a veces dice cosas que sin duda se ha de arrepentir, como cuando le entrevista la prensa internacional y cree que eso queda allá. Ahora todos tuvimos acceso a todo cuanto manifiesta la prensa extranjera, pero dijo en estos días
tratando de justificar un posible proceso de privatización de los pozos petroleros luego de la consulta sobre el Yasuní. Él plantea algo que no tiene comprobación técnica ni económica. A ojo de buen cubero, él dice que el procesamiento de un galón de crudo, de un barril de crudo, tiene un costo de $58. ¿En qué se basa? Los técnicos han salido a refutarle y manifiestan que en tiempos normales ese costo no pasa de $14, y durante la pandemia, donde hubo dificultades de movilización de personal y de equipos, ese costo subió a $17. Pero ¿de dónde saca los $58? ¿Será que ahí también ya está pensando en hacer buenos negocios para la gallada privatizadora? Es decir, se le chispoteó algunas cositas, como también a su compañera de fórmula. ¿Cómo les podemos creer? Manifiéstense como son. No intenten desmentir porque la embarran. Son privatizadores, neoliberales, de la extrema derecha, empresarios. Su mayor aspiración es no pagar impuestos al Estado, recibir a manera de incentivos todo el apoyo de la economía nacional, destruyendo la estructura social de un país que de por sí se cae en pedazos. ¿Será esta la fórmula que le conviene al Ecuador de hoy? ¿Será posible que en este periodo de 16, 17 meses, luego de las elecciones anticipadas, será posible que una vez más experimentemos algo que ya lo sentimos y nos dolió? La destrucción del Estado, de la estructura del Estado, y lo dice muy claramente, tanto él como su candidata a la vicepresidencia, que es mucho más explícita. Es una privatizadora realmente a tiempo completo. Llega a decir, por ejemplo, que hay que vender las unidades del Milenio, las escuelas, los colegios, que son propiedad de 18 millones de compatriotas. Dice que hay que privatizar, hay que venderlo, porque no es buen negocio seguir impartiendo educación pública gratuita, con uniformes, con desayuno y almuerzo escolar, con útiles escolares, con calidad, con calidez, sino que el que quiere celeste que le cueste. Y si no puede pagar, pase a formar el inmenso ejército de ignorantes, de iletrados, como el gran mercado que necesita la empresa, la gran empresa, para desarrollar su explotación del hombre por el hombre. Por favor, compatriotas, no hay mucho que pensar para tomar una decisión. Hay un remedio que el pueblo con su sabiduría popular le llama la hierba luisa, aquel alimento líquido que todas las mañanas nuestro obrero, nuestro campesino, nuestro hermano afro, montubio, campesino, indígena, toma como desayuno. Una tacita de hierba luisa que le potencia, que le da energía, que es su primer alimento para iniciar su jornada agotadora. Pues ese remedio de la hierba luisa se aplica sabiamente a una decisión de voto que va cundiendo la pradera. Frente a esa gran industria, a esa gran empresa explotadora que escamotea los impuestos, y el evasor de impuestos comete un delito. ¿Será esto lo que se merece el resto de Ecuador que nos dejaron después de la destrucción de dos gobiernos que coincidencialmente son los coauspiciantes de esa candidatura?
que le cambiaron de nombre, pero son los mismos. Ahí está la familia del traidor y él mismo auspiciando con aquel partido que le arranchó al pueblo del Ecuador la lista 35 de Alianza País, que se llevaron todo, pero lo que no pudieron llevarse es la creciente militancia esperanzada que constituye la base de nuestra maravillosa revolución ciudadana. Eso no pudieron llevarse, solo se llevaron su desprestigio. Y son ellos los que auspician la candidatura que va a la segunda vuelta en segundo lugar. Así que hay que decir claramente, y no vayan a quejarse de que les estamos insultando o faltando al respeto. Todo lo que hemos dicho es verdad, a la gente le consta y es necesario que se conozca, porque aquí está en juego el destino del país, el derecho a la vida de 18 millones de compatriotas. Y ya que hablamos de este tema, terminemos con una cosa bastante curiosa. Hoy día el señor presidente firmó un decreto ejecutivo en virtud del cual declara el 28 de agosto como el Día Nacional de los Valores. A lo mejor se confundió con la bolsa de valores, es decir, porque los valores son aquellos elementos intrínsecos de la ética, de la moral, la honradez, la dignidad, la soberanía, la honestidad, la pulcritud, la actitud impoluta para administrar los bienes públicos para el Estado, no para la gallada. Pero bueno, ya tenemos el Día Nacional de los Valores. Ojalá entiendan que los valores son precisamente los que primero se han sacrificado en estos últimos 6 años, particularmente el valor de la verdad. La primera víctima de quienes traicionaron la voluntad del pueblo fue la verdad. Y por favor, los medios libres e independientes que se cansen de tanto aplauso, de tanta mentira. Cada vez están quedando más incrédulos frente a la gente. Una incredulidad que les cuesta volver a recuperar, porque aún instauran con una fuerza digna de mejor suerte ese elemento viscoso, dañino y envenenador que se llama el odio. Nosotros no odiamos. Nosotros soñamos con hermosas utopías que se fundamentan en la experiencia de que vivimos la década ganada y allá queremos regresar.